Buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio hoy a nuestra tercera clase de este nuevo estudio de teología sistemática con la ayuda del Señor. Así que antes de iniciar vamos a pedir la asistencia de nuestro Señor como todos los domingos. Vamos a orar. Padre, ten misericordia de todos nosotros el día de hoy. Por favor, perdona todos nuestros pecados, Señor, para que podamos acercarnos a ti con manos limpias, con corazones purificados, prestos a oír tu palabra, prestos a tener un encuentro contigo hoy, Señor, en este día santo que tú has apartado para que tu pueblo se reúna a adorarte, escuchando tu palabra, estudiándola, adorándote, cantándote, clamando a ti. Escucha nuestra oración en esta mañana y ayúdanos en este estudio, oh Señor, en el cual queremos conocerte más y lo hacemos con reverencia y con temor. Queremos conocerte más, oh Señor, para poder adorarte de una mejor manera, para poder ser ministrados, oh Señor, en tu verdad, santificados en tu verdad. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando tenemos problemas, cuando estamos en distintas circunstancias, que por ejemplo en esta pandemia casi todos hemos pasado por distintas situaciones complicadas de una u otra manera, ¿a dónde solemos acudir, hermanos? ¿A dónde buscamos refugio? ¿A dónde buscamos consuelo? ¿A dónde buscamos alivio? Nosotros los cristianos lo hacemos en el Señor, acudimos al Señor, recurrimos al Señor con confianza. Recurrimos a Él porque nosotros sabemos que Él existe y recurrimos a Él porque sabemos quién Él es. Porque si no supiéramos quién Él es, no recurriríamos a Él. Ahora, en la clase pasada vimos que lo que distingue a Dios de los dioses falsos es que Él existe y que Él habla. ¿Recuerdan, hermanos? Él nos habla, es un Dios que habla, es una presuposición con la cual nosotros venimos a la Biblia. O sea, cuando nosotros venimos a la Biblia, a las Escrituras, no ponemos en tela de juicio que Dios exista o que Dios hable, sino que asumimos esa verdad, es una presuposición de nuestra cosmovisión. Ningún cristiano viene a la Biblia poniendo en duda su existencia o poniendo en duda que Él es un Dios que se comunica con nosotros. El hecho de que exista la Biblia es una misma evidencia de que Dios habla. Dios nos ha hablado, valga la redundancia, por medio de la palabra escrita, esto es la Biblia, la Escritura, y por medio de la palabra hecha carne, quien es el Señor Jesucristo. Esta revelación de Dios por medio de su palabra es, vimos en la clase pasada, inerrante, infalible, suficiente y necesaria. Por tanto, es nuestra única y autoritativa norma de fe y práctica. La Biblia, la revelación de Dios. Hoy vamos a ver que Dios existe y cómo es ese Dios. Vamos a responder en realidad a esas dos preguntas. ¿Existe un Dios y cómo es ese Dios? Esas dos preguntas es las que vamos a responder el día de hoy en el desarrollo de nuestra clase. Recuerden, veníamos ya con esa presuposición de que Dios existía y es por eso que acudimos a Él y hoy vamos a explorar un poco más ese punto y también a ver cómo es Dios. Dijimos que la existencia de Dios es una presuposición bíblica.
Por eso vamos a ver que en la Escritura, hermanos, Dios no pierde el tiempo buscando defender su existencia. O sea, es algo ya asumido en la Biblia. Cuando leemos la Biblia no vemos a Dios intentando hacer apologética sobre su existencia. O sea, Dios no pierde el tiempo en eso. ¿Cómo comienza la Biblia, hermano? ¿Cuál es el primer versículo? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, ahí no está en tela de juicio que Dios exista o no. Ya es una verdad asumida. En la Biblia no se toma el tiempo en hacer una defensa de la existencia de Dios. Absolutamente todas las cosmovisiones, lo sepan o no, tienen presuposiciones. El materialismo presupone la preexistencia de la materia. O sea, aunque ellos digan de que no tiene ninguna presuposición y que solamente se basa en la ciencia y en la realidad, ellos parten de la presuposición de que la materia existe, de la preexistencia de la materia en realidad. Toda cosmovisión comienza en alguna parte y nuestra presuposición como cristianos es de que Dios existe y de que Él es un Dios que habla. Eso no se pone en tela de juicio. Si alguien nos pregunta cómo puede saber que Dios existe, ¿qué le responderíamos? Pruébame que no existe. Ok. Ahora, si partimos de nuestra cosmovisión y de nuestra verdad, ¿cómo le probaríamos a alguien que Dios existe? Comenzaríamos con lo que nos enseña Romanos 1, ¿verdad? Hay una evidencia de un diseñador inteligente en toda la creación. La misma creación, dice la Biblia, nos cuenta de la gloria de Dios. Los cielos cuentan su gloria y los días anuncian de día en día su gloria. Entonces, la misma existencia de la creación y la providencia divina nos dice que Dios existe. Si nosotros encontramos, hermanos, en el suelo, vamos caminando y encontramos ahí un celular, no vamos a decir de que ese celular apareció de la nada. ¿Verdad, hermanos? Ese celular tuvo que haber sido hecho por alguien, con un propósito, no puede aparecer de la nada. Los ateos dicen que la Tierra no tiene ningún propósito, que las cosas creadas no tienen propósito, que son aleatorias. Pero una simple observación de un niño puede refutar esa afirmación. ¿Acaso vemos que las estaciones del año son aleatorias? ¿Acaso no hay un ciclo que siempre se cumple? Primavera, verano, otoño, invierno, durante siglos. ¿O alguna vez en sus vidas ese ciclo fue aleatorio? ¿Verdad que no, hermanos? Es un ciclo completamente perfecto. Inclusive el ciclo del día y de la noche. Tenemos el día y la noche. El día y la noche. Y no es aleatorio. Tiene un propósito, está diseñado. Cada cosa que existe en la creación tiene un propósito, tiene un diseño. Hay una inteligencia superior detrás de ello. O sea, razonando sobre la creación, podemos llegar a una conclusión lógica de que hay un diseñador inteligente, de que hay algo detrás. Entonces, hay una revelación natural, general, en la misma creación, y la Biblia afirma esa verdad. También nos dice de que hay un sentido de conciencia. ¿Por qué para el ser humano está mal matar? Y podemos ir en cualquier tipo de civilización. Civilizaciones que no tuvieron ningún tipo de contacto con el judaísmo o con el cristianismo nunca. Pero en esas civilizaciones matar está penado, está mal visto. Generalmente matar y robar está mal visto en todo tipo de sociedades. ¿Por qué creen eso, hermanos? Por la conciencia. Dios dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él.
Por tanto, la ley de Dios está impregnada en nuestras almas. Y por más del que el hombre haya caído, ¿verdad? Y cayó en Adán, esa imagen de Dios no ha sido perdida totalmente. Sí ha sido deteriorada, pero no perdida. Entonces, un sentido de la ley de Dios, de la imagen de Dios, está en el hombre, y eso también es evidencia de su existencia. Ahora, proposicionalmente, también vemos que que la Escritura afirma o da evidencia de que Dios existe. Personalmente, para el cristiano, la persona de Jesucristo es totalmente real, es una experiencia real. Un cristiano que ha nacido de nuevo tiene un sentido de certeza de que Dios existe, de que Jesucristo existe. La Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, ¿verdad? Juan 17:3. Entonces el cristiano sabe por una experiencia propia de que Dios existe en la persona de su Hijo. Cuando nace de nuevo y conoce a Jesús, hay una experiencia, hay una evidencia personal. Un verdadero cristiano no pone en duda la existencia de Dios en Cristo, porque tiene una experiencia real con Él. Hay una evidencia de su existencia, hay también una evidencia salvífica. O sea, ¿por qué las personas cambian? Cuando el mundo dice, nadie cambia en realidad. Nadie puede cambiar. Esa es una frase del mundo, hermano. Nadie cambia. ¿Verdad? Y las personas mismas afirman y creen en esa verdad y dicen, así yo soy. Y así me tiene que aceptar, porque así voy a morir. Se leipa manota, ¿verdad? Así te habla la gente. Sin embargo, aquel que ha nacido de nuevo y que le conoce al Señor Jesucristo tiene una experiencia salvífica, una evidencia salvífica de una relación real con Dios, de una relación con un Dios que existe, que habla y que salva por medio de su palabra y de su espíritu. O sea, a ningún cristiano se le va a convencer o a persuadir de que Dios no exista. A un cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque hay una evidencia no solo de un conocimiento personal de Jesucristo, sino de un conocimiento salvífico de Dios. Hay una experiencia de salvación que nos afirma de que Dios existe. Entonces, básicamente, como cristianos tenemos 4 evidencias de probarle a alguien de que Dios exista. Una es toda la creación, la providencia y la conciencia, la revelación general o natural, como se dice. Otra es la revelación especial, la revelación de las Escrituras, la revelación de la Biblia. Por medio de la Biblia podemos probar que Dios existe. Si bien es cierto, Dios no se toma la molestia, pero sí podemos ver una unidad hermenéutica en todas las Escrituras que llama la atención y de que nos evidencia de que detrás de ese libro hay una mente superior. Hablando razonalmente, hay una mente superior. ¿Cómo se explica que 40 autores durante un periodo de 1600 años, ¿verdad?, desde que se escribió Génesis hasta Apocalipsis, que eran tan distintos, de diferentes clases sociales, de diferentes realidades, de diferentes tiempos, pudieran seguir y hablar con un tema que nos conduce a una sola realidad, a la persona de Jesús? Evidentemente hay una realidad sobrenatural sobre las Escrituras o de las Escrituras. Por tanto, concluimos que podemos probar de 4 maneras. Revelación general, por medio de la revelación especial proposicionalmente en las Escrituras, personalmente en su Hijo y salvíficamente por medio de la obra de su palabra y de su Espíritu Santo en nuestras vidas. De esa manera podemos probar que Dios existe.
Hablando un poco de la revelación natural, o la revelación general, ¿por qué tenemos que muchas veces probar la existencia de Dios si la Biblia dice de manera tan clara que no hay ateos? Bueno, la Biblia afirma que no hay ateos, hermanos, en realidad. La Biblia dice que todas las personas pueden ser conscientes de la existencia de Dios, de su divinidad y de su poder. Eso dice en Romanos 1. Todo ser humano puede dar evidencia de su existencia, puede ser consciente de su existencia. Sin embargo, por culpa de la caída, por culpa del pecado, dice que detiene la verdad con injusticia. El hombre niega la existencia de Dios por causa del pecado. Nosotros podemos persuadirle a las personas de la existencia de Dios, entendiendo esta verdad, entendiendo que en el fondo esa persona sabe que existe Dios. Entendiendo que en el fondo su problema no es un problema intelectual. No es un problema intelectual, es un problema moral. Las personas niegan a Dios no por una causa intelectual, sino por una causa moral. El hombre siempre va a buscar argumentos inteligentes, o sea, argumentos razonables, para defender su estilo de vivir, su manera de vivir, para defender la práctica de sus pecados. Y hermano, eso inclusive pasa con los cristianos. ¿Verdad, hermano? Qué difícil es exhortar a un hermano cuando está en pecado. Qué difícil es eso. Pero a veces se torna muy difícil que la persona reconozca y entre en razón. Siempre busca la manera de razonar o de justificar su manera de vivir, inclusive nosotros mismos. Pero cuando alguien nos llama la atención, cuando nuestro cónyuge nos exhorta o nos dice algo, cuando alguien nos dice algo, no lo tomamos de buena manera, a buenas y a primeras. ¿Verdad, hermano? ¿Quién toma buena o a primera una exhortación? Lo primero que hacemos tratamos de justificar, de razonar. Lo primero que hacemos es nos defendemos. Ya sea por A o B motivo, ya sea porque queremos seguir manteniendo una cierta imagen de nuestra persona, porque no somos capaces de aceptar de que estamos equivocados, o sea cual sea el motivo. La razón es de que siempre el hombre pone excusas o pone argumentos a su vana manera de vivir o a los problemas morales de su carácter o de su conducta. Y eso se extiende en diferentes profundidades y diversidades entre las personas. Bueno, eso mismo es lo que pasa con un ateo. Un ateo en el fondo sabe que Dios existe. Lo más profundo de su conciencia le da testimonio. La Biblia dice que da testimonio. Y que esas personas detienen con injusticia, con su pecado, con su manera de vivir, con eso, niega, intenta negar y se opone a la verdad de la existencia de Dios. Y es por eso que Dios muchas veces le entrega a maneras deshonrosas de vivir, a maneras escandalosas de vivir. Ahora nosotros podemos, hermanos, recurrir a argumentos persuasivos, trabajando primero en que esa persona reconozca lo que ya sabe, reconozca la existencia de Dios y así introducirnos en un trabajo evangelístico con ese tipo de personas, si es que nos toca, si es que la oportunidad se nos da. Ahora, cuando nosotros razonamos con las personas con argumentos apologéticos,
Esos argumentos son válidos y son útiles, pero por lo general no son el Evangelio. La apologética no es el Evangelio. La apologética es una herramienta introductoria al Evangelio. Muchos hoy confunden defender la fe con predicar el Evangelio y no es lo mismo, hermanos. No es lo mismo. Hay muchísimas páginas ahora en internet sobre apologética cristiana y está presentando constantemente argumentos racionales de la existencia de Dios. No va a llevar a nadie a la cruz. No va a llevar a nadie a la cruz y eso es lo que a veces olvidamos. Recuerden que en el fondo no es un problema intelectual, en el fondo es un problema moral. Entonces, está bien y son útiles argumentos persuasivos, pero si nosotros no los llevamos a la cruz, no le presentamos al único Dios vivo y verdadero, que solamente es revelado en la persona de Jesucristo y en su obra, no va a haber salvación para esas personas. Vamos a enredarnos en discusiones necias que no nos va a conducir a ningún lugar. Son útiles, pero siempre como una herramienta introductoria. El fin último es predicarle el Evangelio. Creo que es bueno mencionar eso, ¿verdad, hermanos? Porque se confunde mucho o se pierde mucho énfasis a veces en la apologética, olvidando que el fin es predicar el Evangelio. Quería hacer un comentario de eso acerca de la revelación general. Sí. Mm. Sí. Solamente es como algo introductorio para poner argumentos razonables, persuasivos que puedan enganchar a alguien, ¿verdad? Pero a alguien sincero, ahí es lo que tenemos que saber discernir. Porque hay personas sinceras que buscan la verdad de manera sincera. Hay personas que están en busca de la verdad. Pero hay personas que solamente están para discutir. O sea que por más que les presenten los argumentos más claros y refutables, no van a aceptar nunca, porque su fin no es buscar la verdad, sino su fin es querer imponerte su mentira, ¿verdad? Por eso tenemos que estar preparados también para hacer apologética, porque va a haber personas que sí están buscando la verdad. Lo que no tenemos que olvidar es que no tenemos que quedarnos ahí, sino que tenemos que presentarles el Evangelio y después ya confiar en el Señor.
Sí, eso también es una realidad. Muchas veces uno tiene que discernir que poner en un debate. En un debate vos no le vas a convencer a tu contrincante. En un debate vos estás defendiendo la fe por los terceros. ¿Verdad? No por poner que se hace un debate entre un ateo y un cristiano y se hace público, se saca en la tele. ¿Verdad? El apologeta sabe bien que no es para salvarle a su contrincante, porque esa persona lo más probable es que nunca acepte la fe. Pero es una defensa racional hacia los terceros que están mirando. Entonces es importante también mantener siempre esa perspectiva para terminar siempre con una predicación del Evangelio. A eso es lo que voy. Siempre hay que terminar con la predicación del Evangelio si tenés la oportunidad. No quedarte nomás en argumentos racionales, que son útiles pero son solamente introductorios. Tenemos que llegar a la conclusión. Ese es el punto. Amén. ¿Se entiende, hermano? Bueno, entonces podemos concluir esta sección entendiendo de que todos los seres humanos son conscientes de que Dios existe, sino que simplemente las personas niegan niegan la existencia deteniendo la verdad de Dios, la verdad de su existencia, de su divinidad y su poder por medio de su injusticia. En otras palabras, las personas que niegan a Dios no es por un problema intelectual, sino es por un problema moral. Esa es la realidad. La Biblia afirma de que todos los seres humanos son conscientes de la existencia de Dios, del Dios verdadero, hermanos, del Dios verdadero. Las personas solamente niegan por seguir practicando el pecado, por seguir manteniendo su estilo de vida. Entonces, la revelación general es la revelación de Dios por medio de su creación, de la providencia y de la conciencia de la cual son testigos todos los seres vivientes del mundo, de todo tiempo y de todo lugar. Todo ser humano que ha existido tuvo la experiencia de la existencia de Dios. La revelación especial, sin embargo, las Santas Escrituras, es cómo Dios se ha dado a conocer mediante actos y palabras particulares, ¿verdad? Mediante la Escritura y mediante el Señor Jesucristo. Entonces, son actos y palabras particulares. ¿Qué es lo que encontramos en la Biblia? Eso ya lo habíamos dicho en alguna otra clase. Encontramos las palabras de Dios y las acciones de Dios. Muchas veces Dios primero actúa y luego explica lo que hizo. Otras veces Dios habla y luego de un tiempo actúa conforme a lo que ha hablado. Es de esa manera que Dios se revela a nosotros, por medio de acciones y de palabras. De esas dos maneras se revela especialmente, salvíficamente, a todos nosotros. También, hermanos, es bueno saber que en las Escrituras tenemos lo que Dios nos enseña por medio de la revelación general. Tenemos versículos como el Salmo 19, tenemos versículos como Romanos 1 y tenemos versículos como Hechos 17, 22 al 31. Por ejemplo, en Hechos 17 y en Romanos 1, Hechos 17, 26 y Romanos 1, 20, la Escritura nos enseña de que Dios es uno. En el Salmos 19 y Hechos 17, 25, la Escritura nos enseña que Dios es el Creador. En Romanos 1, 20 y Hechos 17, 25, la Biblia nos enseña que Dios es eterno e independiente. En Romanos 1, 20, la Biblia nos enseña que Dios es invisible y poderoso.
En Hechos 17, 24 al 27, la Biblia nos enseña que Dios, aunque es distinto del universo, está activo en él. También en Hechos 17 nos enseña que Dios sostiene todas las cosas, y Romanos 1:32 nos enseña que Dios es un Dios moral y que es la última fuente de nuestros valores. Lo que hemos dicho, o sea, ¿por qué para la persona es malo matar y robar? Por la sencilla verdad de que tienen la imagen de Dios, de que fueron creados a imagen de Dios. En argumentos de la lógica podemos decir que si la ley existe, tiene que existir un legislador. No puede existir una ley sin un legislador, ¿verdad? No puede existir un reloj sin un relojero, ¿verdad, hermano? No puede existir una torta sin un pastelero, poniendo más ejemplos. Entonces, si la ley existe, tiene que existir el legislador. No puede existir la ley sin el legislador. Es un argumento lógico, argumento de la lógica. Estamos filosofando un poco. Si para las personas es malo matar y robar, es porque Dios existe y ha puesto su ley en toda la humanidad, al crearlos a su imagen y semejanza. Vamos a seguir avanzando. Pensando un poco en todo lo que hemos dicho sobre la revelación general, vamos a hacer dos preguntas fundamentales que nos ayudan a razonar. ¿Podemos ser salvos por medio de la revelación general? ¿Podemos ser salvos, hermanos? Por medio de la creación, por medio de nuestra conciencia y por medio de la providencia divina. No podemos ser salvos. ¿Por qué? Exactamente, pero ¿por qué obra de Dios en Cristo? Vamos a irnos un poco más atrás. ¿Por qué el hombre no puede ser salvo si por medio de la naturaleza sabe que Dios existe, que es todopoderoso? Porque el hombre ha caído. ¿Recuerdan? Estábamos diciendo que si bien el hombre sabe la existencia de Dios, ¿qué hacía con esa verdad? ¿Qué hacía con esa verdad el hombre caído? La negaba. ¿Con qué? Con su pecado, con su injusticia. ¿Verdad? Entonces era entregado al juicio por Dios. Entonces no es porque Dios no se ha revelado, sino es porque el hombre ha pecado. Que Dios no puede ser, que el hombre no puede ser salvo a través de la revelación general. Ahora, ¿qué hace la revelación general sobre toda la humanidad? Romanos 1 nos dice clarísimo. Vamos, hermanos, ya predicamos Romanos. Deja a todos sin excusa. Entonces, ¿qué hace la revelación general? Condena a toda la humanidad. Entonces, cuando alguien te dice, pero Dios es injusto, ¿cómo va a condenar a esa pobre tribu allá de la Polinesia que nunca escuchó el Evangelio? Como si ellos nunca tuvieron la oportunidad. ¿Qué? Usted ya no se va a responder eso. No, nadie tiene excusa. Todos los seres humanos son conscientes de que Dios existe porque Dios lo ha creado a su imagen y semejanza. Y ha dejado la evidencia de su divinidad y de su poder en toda la creación y de su carácter y su ley en el alma de cada ser humano a través de la conciencia. Por tanto, todos los seres humanos saben que Dios existe, simplemente niegan la existencia y el poder de Dios por medio de su injusticia, por tanto son culpables. Son culpables. Es por eso, hermano, que la doctrina de la elección soberana es la única que concuerda con la misma realidad. Este es el talón de Aquiles de todo arminiano. Porque un arminiano no te va a poder responder
con lógica este tipo de preguntas. Toda la humanidad está condenada. Dios en su divina misericordia decidió salvar a algunos. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de la predicación del Evangelio. Todos aquellos que fueron escogidos por Dios van a ser expuestos al Evangelio en su momento. En el momento de Dios. Lo demás, ¿Dios es injusto por condenarles? No, porque todos ellos no tienen excusa. Por cuanto han negado con su maldad la existencia y el poder de Dios. ¿Se entiende, hermano? ¿Tiene lógica eso? Entonces no hace falta que leas un libro para saber cómo explicar de por qué Dios no es injusto. Simplemente conociendo los atributos de Dios, simplemente teniendo una antropología bíblica, podemos responder de manera sencilla, clara, ese tipo de preguntas complicadas. ¿Verdad que no hay ninguna duda? Todo lo que le digo concuerda perfecta, clara y simplemente con lo que dice la Biblia. Simplemente el pasaje de Romanos 1 basta para tener esta claridad que yo le estoy enseñando. Nadie tiene excusa. Todos son culpables delante de Dios. Todos son culpables. Este es un argumento por el cual, a diferencia de algunos hermanos, nosotros sostenemos que los niños que están en un estado de inocencia son salvos cuando mueren. ¿Verdad? Porque no tuvieron la capacidad racional de poder negar la verdad de Dios con su maldad. No la tuvieron, hermanos. No la tuvieron. Por eso en un estado de inocencia, Dios los salva. Dios los salva. La Biblia deja en claro en Romanos 2 y de manera implícita en toda la Biblia, de que al final de cuentas ya en el juicio, nuestras obras son lo que nos van a condenar, hermanos. Son nuestras obras las que nos van a condenar. ¿Y cuál va a ser la diferencia de los cristianos en el juicio final? De que sus obras van a brillar. Las obras de los cristianos van a brillar públicamente y van a ser vindicados públicamente. De eso habla la Biblia. No es que los cristianos van a ser vindicados simplemente porque Dios le agarró y le puso a un lado. No, porque sus obras dieron testimonio de que eran hijos de Dios. Es por eso que todo verdadero cristiano debe dar frutos, porque son esos frutos los que van a vindicarte en el juicio final. En el juicio final van a ser expuestos las obras de todos. Romanos 2 habla de eso. Romanos 2, y aquellos que fueron condenados van a ser justamente condenados, públicamente condenados, porque sus obras eran malas. Y los cristianos van a ser vindicados porque sus obras eran buenas. Y Dios se va a glorificar en ellos en aquel día. Ese es un argumento más por el cual los niños inocentes, cuando mueren, son salvos. Eso está mucho más acorde con el carácter y con la enseñanza de las Escrituras. Un niño que no tuvo oportunidad de ser vindicado, condenado por sus obras, es salvo por el Señor. Aunque haya nacido bajo la maldición de Adán, Dios lo salva. Y eso también vemos de manera implícita en toda la enseñanza de la Biblia, recurriendo a algunos pasajes. Es importante también aclarar eso, hermanos. Sí, bebé sí o sí. A cambio, a un niño no sabemos exactamente porque depende mucho de la madurez de cada uno. Algunos dejan de ser niños a los 7 años, hoy, en un mundo acelerado. Por ejemplo, un niño de la calle quizás a los 5 o 6 años ya perdió toda su inocencia, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces, no hay un parámetro. O sea, no hay hasta tal edad. Sino, depende mucho de la realidad de cada criatura, de cada niño. Depende de a qué fue expuesto. Mientras más fue expuesto a cosas avanzadas, más rápido va a madurar, más rápido va a crecer, más rápido va a perder su inocencia. Entonces hay niños que quizás a los 7 años siguen siendo inocentes
Y hay niños que quizás a los 5 años ya perdieron la inocencia. No hay forma de saber eso. Ahora, un bebé de 1 o 2 años con seguridad va al cielo al morir. No hay manera, hermanos. No es consecuente con lo que la Biblia dice que Dios va a condenar al infierno a una criatura de 1 año. Totalmente. Es muy difícil ya que un niño hoy de 8 o 9 años sea inocente todavía. Ya la ira de Dios está sobre él. Es muy difícil que a esa edad continúe siendo inocente. Bueno, vamos a continuar. Entonces, es importante que por medio de la revelación general, podemos concluir así, por medio de la revelación general somos condenados y por medio de la revelación especial, las Escrituras y el Señor Jesucristo somos salvos. Es por eso, hermanos, que es necesario, es un mandamiento que nosotros vayamos a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque por causa de la caída, por causa del problema moral de que todos niegan la verdad, nadie va a ser salvo si no es por medio del Evangelio. Nadie va a poder ser libre de esa cárcel moral, de estar negando constantemente con su injusticia la verdad. Y es por eso también que nosotros constantemente necesitamos el Evangelio. Porque este acto moral, este problema moral, consecuencia de la caída, sigue estando en nosotros, hermanos. El pecado sigue morando en nosotros. Nosotros también seguimos en menor medida negando muchas veces la verdad de Dios, la omnipotencia de Dios, por medio de nuestra injusticia. ¿Verdad? Porque seguimos pecando todos los días. Y tenemos que seguir predicándonos el Evangelio para seguir siendo libres cada vez más de nuestros pecados. Comencemos con los atributos de Dios. Para poder conocer mejor a Dios debemos de ir a la revelación especial. Sabemos que por medio de la creación podemos llegar al conocimiento de su existencia y de su poder por todo lo que Él ha hecho. Pero si queremos conocer más a Dios, si queremos saber verdaderamente cómo Él es, debemos de ir a la revelación especial, debemos de ir a las Escrituras. Ahora, cuando queremos describir a Dios, ¿cuáles son algunas de las primeras palabras, hermanos, que se nos ocurre? ¿Qué es una de las primeras palabras que te viene a la mente? Dale, digan sin pensar. Padre. Cuando pensás en Dios, ¿qué es lo primero que te viene en la mente acerca de Él? Santo, poderoso, misericordioso, justo, amoroso. Todo eso que son atributos de Dios. Bueno, lo primero que hacemos en pensar en Dios es pensamos en sus características, en sus atributos. Entonces, es por esa razón que nosotros debemos de moldear nuestros pensamientos acerca de Dios conforme a lo que Él ha revelado en su palabra. Esta es una de las principales razones por las cuales estudiar, hermano, la Biblia. Conocer a Dios. Y Dios se glorifica en eso. Dios se glorifica en que nosotros les conozcamos cada vez más y mejor. Todos tenemos pensamientos acerca de Dios. Hasta el ateo tiene pensamientos acerca de Dios. A mí siempre me sorprende cómo el ateo se pasa hablando de Dios. Se pasa hablando de Dios. Aquellos militantes del nuevo ateísmo se pasan hablando de Dios. Entonces, si Dios no existe, ¿para qué tomarse tanta molestia de estar hablando de la no existencia y poniendo argumentos? Es como que a veces hablan más de Dios que los evangélicos. Entonces, todos tienen un pensamiento acerca de Dios, hasta el ateo. Nosotros debemos hacer como cristianos diligentes y responsables, que aman a su Señor, debemos de procurar conocerle mejor. Bueno, por eso es una falacia involuntaria, por decirlo así,
Cuando dice, no, la doctrina mata, la letra mata. Yo solamente Jesús, solo Cristo. ¿Verdad? Pero ¿quién es Cristo? Ah, no, pero Jesús es el Hijo de Dios que vino. Ah, bueno, entonces vos tenés un pensamiento acerca de Jesús, acerca de quién es Jesús. ¿Verdad? Y poder comenzar haciéndole preguntas acerca de quién es Dios, quién es el Espíritu Santo. Y por ahí van a saltar muchas concepciones erradas quizás, de quién es Dios. Y si nosotros tenemos concepciones erradas de Dios y lo estamos adorando, ¿será que estamos adorando al verdadero Dios? ¿O estamos adorando a un Dios creado a nuestra propia imagen? Esos que adoran a Dios, pactando, pensando que porque entregan plata, entregan una casa, Dios le va a dar uno más grande. Pero y estoy hablando de casos reales, hermano, porque eso, inclusive muchos de los que están acá vivieron eso en algún tiempo. Las personas que entregaban así títulos de viviendas, porque Dios le prometía que si pactaba, que si entregaba eso como una primicia, le iba a devolver al 100 por uno, le iba a dar una casa más grande. Y por su avaricia, como dice la Biblia, y su codicia fueron engañados. Entonces es importante de que estemos seguros de que el Dios al cual adoramos sea el Dios que se ha revelado en las Escrituras. Es por eso que estudiamos la Biblia, para conocer al verdadero Dios. Es por eso que vamos a ver los atributos de Dios dentro de la teología sistemática, dentro del tópico que se denomina teología propia, ¿verdad? La teología acerca de Dios. Ayer he visto que compartieron justamente un video de un falso profeta en Asunción, que de manera ostentosa se baja de un vehículo con guardaespaldas y todo un equipo y se sube en un avión. Hacen la Santa Cena en el cielo de Paraguay y unge con aceite del cielo la ciudad de Lambaré para ganar para Cristo. Imagínense, hermano. ¿Y saben cuánto me gusta tenía? 2000 me gusta. Y en Asunción. Hay un nuevo profeta ahora que surgió después de algunas noticias ahí que tuvieron una demanda por polución sonora. Al final, el falso profeta usó eso para hacerse más famoso. Y duele, hermano, duele ver cómo la gente sale corriendo detrás de estos falsos profetas. Sí, salió y le maldijo con cáncer a todos los que le demandaron que iban a morir. Le profetizó que iban a morir de cáncer. Es increíble, hermano, es increíble y duele. Y por eso más que nunca debemos de seguir enseñando, predicando y hablando de la verdad. Por eso más que nunca debemos de difundir en nuestras redes sociales la verdad. Predicar la verdad para rescatar algunas almas de estos siervos de Satanás. Porque son siervos de Satanás. Ahora, la Biblia habla claramente de que detrás de toda falsa doctrina está la doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Bueno, vamos a ver entonces algunos atributos de Dios. Generalmente los atributos se dividen en dos clases. Por lo general, casi todos los teólogos lo hacen. ¿Cuáles son las dos clases de atributos? Los atributos incomunicables y los atributos comunicables. ¿A qué nos referimos con atributos incomunicables? Totalmente, son los atributos con los cuales Dios no nos ha comunicado a crearnos a su imagen y semejanza. Por ejemplo, nosotros no somos omnipotentes, no somos omniscientes y no somos omnipresentes. Esos son atributos de Dios que son incomunicables. Incomunicables, hermano. Ahora, nosotros sí podemos ser justos en cierta medida, podemos ser santos en cierta medida, podemos ser misericordiosos en cierta medida, podemos ser amorosos en ciertas medidas. Todos esos atributos que son atributos comunicables, que Dios no comunicó de su naturaleza al crearnos a su imagen y semejanza. Entonces tenemos dos tipos de atributos: incomunicables
y comunicables. Vamos a comenzar con los atributos incomunicables. El primero que vamos a ver es lo que se denomina aceidad. ¿Qué es la aceidad? Es la autoexistencia o la autosuficiencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no necesita de absolutamente nada ni nadie fuera de Él. Dios es un ser totalmente independiente, autoexistente y autosuficiente. No así nosotros. Ninguno de nosotros es independiente. Ninguno de nosotros es autosuficiente o autoexistente. Todos nosotros fuimos creados para ser seres dependientes. Dependientes de Dios. Todos nosotros dependemos de Dios. ¿Verdad, hermanos? Y de alguna u otra medida también fuimos creados para vivir en comunidades. Bueno, esa es la realidad del ser humano. Dependemos de alguien. Dios no depende de absolutamente nadie. No depende de nadie ni de ninguna otra cosa. Él posee todas las cosas y no tiene ninguna necesidad fuera de sí mismo. Entonces no es que Dios creó al ser humano porque se sentía solo. Algunos quieren romantizar a Dios, ¿verdad? Y dice que Dios creó al ser humano porque Dios se sentía solo. Hermanos, Dios no estaba solo, Dios existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es totalmente autosuficiente, autoexistente, no necesita de nada ni de nadie. Porque Dios no creó por el puro hecho de por el puro afecto de su voluntad. Porque a Él le plació crearnos y en su misericordia darse a conocer a sus criaturas. Esa es la simple razón por la cual Él no creó. Dios no nos necesita y nunca tenemos que olvidar de eso, hermanos. Porque a veces queremos practicar la fe como si fuera que le estamos haciendo un favor a Dios, a la iglesia. ¿Verdad? A veces tenemos medio como esa sensación, que estamos haciendo un favor a Dios o a su iglesia. Hermanos, Dios no nos necesita. Si yo me caigo acá y muero de un infarto, soy absolutamente desechable para Dios. Dios va a levantar a otra persona y lo va a poner acá a predicar. Dios no me necesita a mí. Sí. Pero, ¿por qué necesitaba? No, en realidad nosotros somos los que necesitamos que Dios se haga hombre. Dios no necesitaba hacerse hombre, hermanos. El ser humano necesitaba de que Dios se haga hombre. ¿Para qué? Para tener un nuevo Adán, un nuevo representante que pueda librarnos de la maldición. Entonces no es que Dios necesitaba una mujer para que nazca su hijo. El hombre necesitaba de que Dios se haga hombre para que nos salve de nuestra condición. Esa es la realidad. Dios entonces no necesita absolutamente de nada ni de nadie. Nosotros necesitamos de todo, hermanos, ¿verdad? Necesitamos descanso, necesitamos dormir, necesitamos comer, necesitamos trabajar, necesitamos de remedios, necesitamos de tener tiempo libre, tiempo de ocio, necesitamos despejar la mente, necesitamos trabajar, necesitamos tantas cosas, hermanos. ¿Verdad que sí? No podemos creernos en ningún momento ser independientes, autosuficientes. Somos seres que totalmente necesitamos de algo, y mucho más de Dios. Bueno, Dios no es así, Él es absolutamente autosuficiente y autoexistente. No necesita de nada ni de nadie. Nos creó por el puro afecto de su voluntad. Nos creó porque a Él le complació condescender en darse a conocer a sus criaturas. En ningún momento se sintió solo, en ningún momento necesitó de la creación o de nosotros. Y eso, hermanos, debe de despertar en nosotros una absoluta confianza en Él. Eso debe de ser un gran estímulo para nosotros. Acudir a una persona que no necesita absolutamente nada, que está completo, que lo tiene todo. Una persona no solamente que tiene todo, sino que puede darte todo lo que Él quiere. Todo lo que a Él le plazca.
Por eso podemos ir con confianza a Dios. Sabemos de que Dios no necesita de nada, hermanos. Sabemos que Dios es todopoderoso, sabemos de que Dios reina. Y por eso podemos acudir a Él con confianza. Otro atributo incomunicable de Dios es la inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad? Que Dios no cambia. ¿Y nosotros, hermanos, cómo somos? ¿Cambiamos o no cambiamos? Cambiamos, ¿verdad? ¿Cuántas tallas ya hemos cambiado desde que teníamos 18 años? Somos seres que cambiamos. Constantemente cambiamos. Cambiamos de planes, cambiamos de parecer, cambiamos de trabajo, cambiamos de residencia, cambiamos de tantas cosas, ¿verdad? Dios no cambia. Dios es totalmente inmutable en su naturaleza, en su carácter y en sus propósitos. Él no cambia. Dios tiene todo el poder y Dios tiene todo el conocimiento. Nada puede frustrar su propósito. Toda esta pandemia, toda esta situación de crisis por la cual el mundo está viviendo, no es una sorpresa para Dios. Y no hace que Dios cambie. Todo esto estaba determinado por Dios que suceda en este tiempo. Y todo esto tiene un propósito dentro de los planes de Dios. Que nosotros no sepamos no quiere decir que no tenga propósito. ¿Verdad, hermanos? Entonces, Dios no cambia. Nada, absolutamente nada toma a Dios por sorpresa. Dios no tiene plan B ni plan C. Que el hombre haya caído en el Edén no fue una sorpresa para Dios. Estaba ordenado por Dios. Que así sea. ¿Por qué? La Biblia no lo revela. Pero era el plan de Dios, determinado por Dios, de que el hombre caiga en pecado. La Biblia nos lleva a decir que por medio de la caída del hombre Dios se glorifica aún más. ¿Por qué? Porque no iba a poder desplegar, si el hombre no cayera, la gloria, su gloria en sus atributos de misericordia y de gracia. ¿Verdad? Porque Dios, hermano, se glorifica al perdonar y salvar. Y si el hombre no hubiese caído, no se iba a glorificar de esa manera. Es hasta ahí donde nosotros podemos llegar. ¿Verdad? Encontramos un propósito en las Escrituras, en la caída del hombre. Pero ¿por qué Dios determinó hacerlo de esa manera? La Biblia no nos responde y ahí no debemos meternos. Porque es un terreno peligroso. ¿Verdad? Ir más allá de lo que Dios ha revelado es lo que ha llevado a un montón de personas a la herejía. Debemos de entender eso, hermanos. No hay sorpresa para Dios, no hay plan B para Dios, plan C. No hay que ver que el hombre, es que Dios creó al hombre y el hombre cayó y Dios dijo, ay Dios mío, ¿qué hice? O sea, imagínense esa escena. Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué está Adán? ¿Para qué le cree? Mira lo que se fue y me hizo. Ahora voy a tener que idear todo un plan para poder resolver el problema de Adán. O sea, ¿ustedes se imaginan a Dios hablando en esos términos? ¿Ustedes creen que realmente la caída fue una sorpresa o no estaba dentro de los planes de Dios? ¿No estaba ordenado por Él? Ahora sí, hermano. Pero ahí, eso es un atributo que quiero dar el otro domingo, que es un atributo que se perdió inclusive dentro de reformados y evangélicos, que es un atributo histórico del cristianismo histórico que se llama la impasibilidad de Dios. Hermanos, Dios no tiene emociones. No hay nada externo que pueda afectar el sentimiento de Dios. No tiene emociones. Es un lenguaje antropomórfico en las Escrituras para que nosotros podamos concebir en cierta manera la persona y el carácter de Dios. Utiliza un lenguaje igualándolo al hombre para que nosotros podamos comprender, pero Dios no tiene emociones. No hay nada externo que pueda afectarle a Él porque nada le sorprende, todo está ya determinado, ordenado por Él. Él es todopoderoso y es omnisciente.
No hay absolutamente nada que le pueda sorprender. Imagínense si a Dios le sorprende algo. O si pueda inquietar algo, se pueda despertar algún sentimiento, algo externo a Él. No, hermanos. Dios no se mueve por pasiones, ni por emociones. Dios es impasible. Claro. Y eso se llama lenguaje antropomórfico, es un tipo de figura literaria. ¿Cómo Dios se va a arrepentir? ¿Verdad? Es simplemente para que nosotros podamos comprender, es un lenguaje de comunicación en donde Dios tiene que condescender y hablar como nosotros para que nosotros podamos captar algo de Él. O sea, el hecho de que nosotros estudiemos a Dios no quiere decir que vamos a llegar a un conocimiento pleno de Dios. Ustedes saben eso de que nunca vamos a poder conocer a Dios completamente como Él es, porque Él es un ser infinito y es un ser totalmente distinto a nosotros, es totalmente trascendente, es único. Y nosotros somos seres finitos, limitados al tiempo y al espacio. Dios no está limitado ni al tiempo ni al espacio, como nosotros. Entonces debemos de comprender eso. Vamos a hablar un poco más en el otro domingo sobre la impasibilidad de Dios. Voy a preparar algo sobre eso. Ahora, hablando sobre la inmutabilidad, Dios no cambia. No hay absolutamente nada que pueda sorprenderlo. Todo lo que sucede está orquestado por Él. Y todo tiene un propósito, aún las cosas malas. O si no, Dios dejaría de gobernar. O sea, si Dios no tuviera el control de las cosas malas, dejaría de ser Dios. Dejaría de ser Dios, hermanos. Hay una doctrina que se denomina la doctrina de la concurrencia, que es una de las maneras por la cual podemos llegar a comprender superficialmente esta verdad tan misteriosa y que ha llevado a tantos debates dentro del cristianismo. ¿Qué quiere decir la doctrina de la concurrencia? Un ejemplo de explicar la doctrina de la concurrencia es el caso de José. ¿Verdad? El caso de José en Génesis, de José y sus hermanos. Cuando José se reencuentra con sus hermanos, dice: a la verdad ustedes intentaron hacerme un gran mal, dice. O sea, el hombre era responsable, sus hermanos eran responsables de sus acciones. Pero después, ¿qué dice José? Pero Dios lo encaminó a bien. Quiere decir que Dios aún, dentro de las acciones malas de esos hombres, de las cuales ellos eran responsables, absolutamente responsables, porque libremente actuaron mal, Dios tenía un propósito y usó aún esa maldad. De esa manera está diseñada toda la historia de la humanidad. Los hombres libremente hacen el mal por la propia maldad de su corazón. Pero Dios ordenó todo eso de tal manera que Él utiliza aún el mal para cumplir sus propósitos. Y vemos otros casos, en el caso de Nabucodonosor y de los reyes que asolaron Israel, de los imperios que asolaron Israel, que una y otra vez Dios revela esa verdad. Nada de eso fue una sorpresa para Dios. O sea, no es que Dios está esperando a ver qué va a hacer esta persona. Ah, hizo esto, ahora voy a hacer esto entonces para arreglar. O sea, Dios no es así, hermano. Dios ya determinó. Dios es como si fuera que Dios esté en una montaña y toda la historia de la humanidad en el tiempo, en el espacio, esté ahí, en un terreno, 12 por 30. Y Dios de la montaña está viendo. Él ya ve absolutamente todo el desenlace, del comienzo de la existencia hasta el fin de la existencia, desde la eternidad hasta la eternidad. Y Él mismo ordenó todo para que ocurra de esa manera. Porque Él reina, porque Él gobierna, porque Él es Dios, porque Él es todopoderoso y porque todo Él conduce al final para glorificarse allá en el fin. ¿Por qué lo hizo así? La Biblia no nos dice. No nos dice. Entonces eso es lo que tenemos que entender, de cuán distinto es Dios a nosotros. ¿Verdad? Dejemos de intentar de humanizarle a Dios, porque Dios no es un ser humano. Si Dios se expresa como un ser humano, simplemente lo hace para que podamos comprenderle algo, para que podamos entender algo superficialmente, cómo es, si no, no lo pudiéramos comprender.
Es por eso que encontramos esos términos en la Escritura, de, por ejemplo, que Dios se arrepiente. Simplemente para tratar de darse a entender a mentes tan limitadas y finitas como las nuestras. Bueno, entonces vimos la seidad de Dios, la inmutabilidad de Dios y ahora la infinitud de Dios. El tercero y último de hoy. Y algo ya dije explicando lo anterior. Dios es infinito en el espacio. Podemos decir que Dios es infinito en el espacio. ¿Qué significa eso? De que Dios está en todas partes. Dios está en todas partes, hermanos. Pero ¿por qué está Dios en todas partes? Lo acabé de explicar. Porque Dios trasciende al tiempo y al espacio. Dios no está atado al tiempo y al espacio como nosotros. ¿Verdad? Dios existe antes del tiempo, antes del espacio. Él creó el tiempo en Génesis 1. Él creó el espacio. Es por eso que Él puede estar en todas partes. En todas partes. Él es infinito. Él está en todas partes y trasciende a todas partes. Está más allá de toda existencia. No tiene tamaño, no tiene limitaciones espaciales. Cuando hablamos de cuán grande es Dios, no estamos hablando de un tamaño que se pueda medir. Simplemente estamos hablando de una expresión de su carácter, de su persona. No es de un tamaño. A veces mi hijo me pregunta, ¿pero hasta dónde y grande es Dios? Y es un poco difícil de explicarle quizás a una criatura. No hay forma de medir su tamaño. Él está más allá del espacio. Más allá, hermano, del espacio. No está sujeto al espacio, trasciende, está fuera. Toda la creación está aquí y Dios está fuera. Y ve el tiempo de su inicio hasta el fin, porque Él mismo lo creó. Y es por eso que está en todas partes. Yo sé que es un poco difícil de procesar todo esto. Son términos simplemente que podemos definir, pero no llegar a comprender totalmente. Porque así es Dios. Así son muchas verdades acerca de Dios. Solamente podemos definir. Muchas veces podemos decir simplemente lo que Dios no es. Porque no podemos llegar a afirmar lo que Dios es en realidad. Dios es incomprensible. Eso también es un atributo de Dios. Ahora, hermanos, si llevamos esa realidad que acabamos de decir a nuestra práctica del cristianismo, debe hacernos temblar, ¿verdad? Ahora entendemos de que Dios está en todas partes, implica de que Dios está en todas partes verdaderamente. O sea, no hay ningún lugar donde puedes huir de Él. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Dice el salmista. ¿A dónde? Él inclusive ve hasta el último día de mi vida. Desde mi nacimiento hasta el fin de mis días es como una foto para Él. Como una imagen de una sola vista. Él ve absolutamente toda mi existencia. Así ve Dios. Eso significa la omnisciencia de Dios. La omnipresencia de Dios. ¿Cómo pretendemos nosotros vivir en la oscuridad delante de Él? ¿Cómo pretendemos tapar nuestras acciones, nuestros sentimientos delante de Él? ¿En serio, hermano? ¿Quieres esconderte de Dios? Es importante que los conozcamos por eso. Dios es espíritu, eso también es una definición, no tiene cuerpo como los hombres. Es incorpóreo, no está hecho de materia, no tiene partes ni dimensiones. Trasciende no solamente el tiempo, sino trasciende la materia. Está presente en todas las cosas. Está presente en todas partes. Ahora aquí hay que distinguir con respecto a la doctrina del panteísmo. El panteísmo afirma de que todo es Dios. Nosotros afirmamos de que Dios está en todas partes, pero no que todo es Dios. Para un panteísta, esa silla es Dios. Esta mesa es Dios. El aire que respiramos es Dios. O sea, Dios y el mundo se confunden en una sola unidad.
Para nosotros no, para nosotros Dios está en todas partes, pero Dios trasciende a su creación. Si hiciéramos la operación matemática de Dios menos la creación, para un panteísta sería cero. Para un cristiano, Dios menos la creación seguiría siendo Dios. O sea, la creación es totalmente innecesaria para Dios. Ya hemos visto. Dios es autosuficiente, autoexistente. Dios no depende de su creación. Su creación depende de Él. El hecho de que la creación exista es simplemente por la bondad de Dios, por el puro afecto de su voluntad. Porque a Dios le plació descenderse, dándose a conocer a sus criaturas. Nada más por eso. Es un acto de gracia de Dios. No es una necesidad de Él. Ahora, hermano, entonces cuando hablamos de la presencia de Dios, ¿cómo podemos definir teniendo en cuenta estos atributos? Cuando decimos Dios habita en cada una de las personas, ¿estamos hablando de una habitación física? En base a todo lo que hemos definido, nunca pensaron en eso, ¿verdad? No es una presencia física. Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene partes. Dios no está atado a dimensiones de la creación, ni del tiempo ni del espacio. Hablamos simplemente en términos de relaciones. Tenemos una relación con Dios, tenemos una manifestación especial con Dios a través de una relación salvífica. En el infierno, la gente va a estar sin Dios. ¿Es el infierno verdaderamente, como algunos teólogos erróneamente afirmaron, un espacio en el tiempo sin Dios? ¿Qué hacemos entonces con la definición de la omnipresencia de Dios? Si Dios está en todas partes, ¿acaso no debería estar también en el infierno? ¿Verdad? O si no, Dios no es omnipresente. Si existe algún lugar en el cual Dios no esté, deja de ser omnipresente. Dios está también en el infierno. Solamente que en una relación distinta con esas personas. ¿Cuál es la relación en la cual están ahí? Una relación de plenitud de ira, ¿verdad? Ellos están ahí en la presencia de Dios, porque Dios está en todas partes, simplemente experimentando un lado del Dios en el cual Dios quiera que nunca nosotros lleguemos a experimentar. La plenitud de su ira. Sí. Eso es lo correcto en mi entendimiento. Claro. Totalmente. Totalmente es así. Para mi entendimiento, la ira no es un atributo, sino una manifestación de su justicia. Es una manifestación de la justicia de Dios. Entonces, la plenitud de su ira significa la plenitud de su castigo, ¿verdad? Eso es lo que significa. Para mí, yo entiendo así. Entiendo que no todos tienen ese mismo parecer, pero en mi entendimiento es así. Correcto. Bueno, entonces Dios está en todas partes, también Dios es todopoderoso, es infinito en su poder. Dios puede hacer absolutamente todo lo que le place, absolutamente todo, puede hacer todo. Ahora, aquí también a veces cometemos afirmaciones que son erróneas, ¿verdad? Y los ateos suelen tener pensamientos falaces en cuanto a este atributo de Dios. Por ejemplo,
Una famosa supuesta pregunta tramposa de un ateo. ¿Dios puede hacer una piedra tan grande del cual Él no puede alzar? Te atrapé, te dice. Porque si Dios puede hacer todo, ¿acaso Él no puede hacer una piedra tan grande que ni Él mismo puede alzar? Es una pregunta que es ilógica, que está errada. Dios puede hacer todo conforme a su santa y soberana voluntad. Es importante que completemos siempre esa frase. Dios no puede hacer cosas que vayan contra su carácter. Pero por eso es importante los catecismos. En el catecismo bautista o de Westminster está esta simple afirmación. ¿Puede Dios hacer todo? Sí, Él puede hacer todo conforme a su santa y soberana voluntad. Y ese conforme a su santa y soberana voluntad completa la frase y pone limitaciones. Porque Dios no puede pecar o mentir, ¿verdad, hermano? Dios tampoco puede negarse a sí mismo. Entonces Dios no es que Dios pueda hacer todo. Dios no puede hacer todo. Hay cosas que están limitadas por su carácter. Hay cosas que están limitadas por lo que Él es. Dios no puede pecar, Dios no puede mentir, Dios no puede negarse a sí mismo. Esto que estoy diciendo está así literalmente en la Biblia. Entonces Dios puede hacer todo, pero todo conforme a qué? Conforme a su carácter, conforme a su naturaleza, conforme a su voluntad. Dios es infinito en poder. Dios es trascendente a toda la creación. Dios es autosuficiente. Dios es autoexistente. Dios es inmutable, hermanos. Dios no cambia. Él es majestuoso, Él es glorioso y vamos a continuar viendo más atributos de Él el siguiente domingo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh Señor, por este tiempo que nos has concedido hoy para poder compartir, estudiando tu palabra, conociéndote un poco más, Señor. Ayúdanos a poder grabar estos atributos tuyos en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos vivir conforme a la verdad de quién tú eres, oh Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.